Escúchame bien, porque esto no es un chisme político. Esto es historia moviéndose frente a tus ojos. Lo que está pasando entre Washington y Ciudad de México no es una simple disputa de vecinos. Es el síntoma de un sistema que se está fracturando. Estados Unidos, la potencia que por décadas dictó las reglas del juego en América Latina, ahora apunta directamente a México con aranceles, amenazas militares y retórica de invasión. Y por primera vez en mucho tiempo, México no baja la cabeza. Claudia Sheinbaum no respondió con miedo, respondió con soberanía. Y eso, compañeros, cambia el tablero completo. Porque cuando una nación del sur global le dice no a Washington sin temblar, no estamos hablando solo de diplomacia, estamos hablando de un reordenamiento del poder mundial. El capitalismo global está en crisis y sus contradicciones internas están explotando exactamente aquí, en la frontera más tensa del hemisferio occidental. Esto te afecta directamente, tanto si vives en Texas, en California, en Illinois. Lo que pase entre estos dos países definirá tu economía, tu comunidad y el futuro de tu familia. Quédate, porque esto apenas comienza. Vamos a empezar desde el principio, porque si no entiendes el contexto histórico, no puedes entender lo que está pasando hoy. Y yo no soy de los que te dan titulares sin explicarte el fondo. Eso sería hacerte un flaco favor, y tú mereces más que eso. Durante décadas, la relación entre Estados Unidos y México ha sido una relación profundamente desigual. No porque México sea inferior, eso es una mentira que el sistema te ha enseñado a creer, sino porque las estructuras económicas y políticas que se construyeron después de la Segunda Guerra Mundial fueron diseñadas deliberadamente para mantener a ciertos países en posición de dependencia y a otros en posición de dominancia. México fue colocado en esa posición de dependencia, no por accidente, por diseño. Cuando en 1994 se firmó el TLCAN, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, muchos lo celebraron como una victoria para todos. Los economistas de la corriente dominante, los que salen en televisión con sus trajes y sus gráficas, decían que era el amanecer de una nueva era de prosperidad compartida, pero lo que realmente ocurrió fue algo muy diferente. Las corporaciones estadounidenses ganaron acceso sin restricciones al mercado mexicano y a la mano de obra mexicana, que en ese momento costaba una fracción de lo que costaba en Estados Unidos. Los agricultores mexicanos, que por generaciones habían cultivado maíz y frijol para alimentar a sus familias y comunidades, de repente se encontraron compitiendo con el maíz subsidiado de Iowa. No podían competir, no era posible, y millones de ellos lo perdieron todo. ¿A dónde fueron esos millones de agricultores arruinados? Muchos cruzaron la frontera hacia el norte. Muchos se convirtieron en los inmigrantes que hoy Donald Trump llama invasores. Hay una ironía brutal en eso, ¿verdad? El mismo sistema económico que Trump defiende y celebra fue el que creó las condiciones que produjeron la migración que él ahora usa como arma política. Pero claro, eso no te lo van a explicar en Fox News. Ahora bien, avancemos al presente, porque el contexto histórico es fundamental, pero lo que está ocurriendo hoy tiene una urgencia particular que no podemos ignorar. Trump regresó al poder con una energía que muchos subestimaron y una de sus primeras acciones fue apuntar directamente a México, no con sutileza, no con diplomacia, con aranceles del 25%, con amenazas de designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, con retórica sobre la posibilidad de intervención militar en territorio mexicano. Sí, escuchaste bien, intervención militar en territorio soberano de un país vecino y supuesto aliado comercial. Ahora, antes de que alguien diga, bueno,
Trump solo está siendo fuerte con los cárteles. Quiero que pensemos juntos por un momento, porque esto es importante. ¿Qué significa designar a un cartel como organización terrorista extranjera bajo la ley estadounidense? Significa que el gobierno de Estados Unidos adquiere autoridad legal para tomar acciones militares y de inteligencia en el territorio donde opera esa organización. Significa que cualquier persona, empresa o gobierno que tenga contacto con esa organización puede ser sancionado. Significa, en términos prácticos, que Estados Unidos se reserva el derecho de operar dentro de México sin el consentimiento del gobierno mexicano. Eso, compañeros, no es una política antidrogas. Eso es una doctrina de intervención encubierta con ropa nueva. Y México lo entendió perfectamente. Claudia Sheinbaum, quien asumió la presidencia en octubre de 2024 como la primera mujer presidenta en la historia de México, respondió de una manera que sorprendió a muchos analistas en Washington. No respondió con la deferencia que los gobiernos mexicanos anteriores frecuentemente mostraban frente a la presión estadounidense. No suavizó sus palabras para no molestar a la Casa Blanca. Respondió con lo que solo puede describirse como dignidad soberana. Sheinbaum dijo públicamente que México no aceptaría ninguna violación de su soberanía, que las fuerzas militares estadounidenses no operarían en territorio mexicano, que México era una nación libre e independiente y que así lo seguiría siendo. Y lo dijo sin nerviosismo, sin la típica diplomacia que convierte las palabras en nada. Lo dijo con claridad. Para entender por qué esto es tan significativo, tienes que entender algo sobre la psicología del poder imperial. Los imperios, y Estados Unidos es sin duda el imperio dominante del mundo contemporáneo, aunque muchos se incomoden con esa palabra, los imperios funcionan en parte mediante la demostración constante de que los países más pequeños y dependientes aceptan su posición subordinada. Cuando un país rompe esa dinámica, cuando dice públicamente no vamos a obedecer, envía un mensaje que va mucho más allá de la disputa inmediata. Le dice a todo el mundo que la deferencia no es inevitable, que la soberanía no es solo una palabra en una constitución, que es posible resistir. Y en el contexto geopolítico actual, ese mensaje resuena de una manera extraordinariamente poderosa. Pensemos en lo que está pasando en el mundo más amplio. China ha construido en las últimas 2 décadas una economía que rivaliza con la de Estados Unidos en términos de Producto Interior Bruto y en algunos sectores ya la supera. Rusia, a pesar de las sanciones y el aislamiento que Occidente intentó imponerle tras la invasión de Ucrania, no colapsó como se predijo. Al contrario, encontró nuevos socios comerciales, fortaleció sus lazos con China, India y el llamado Sur Global. Los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, se expandieron para incluir a más países y están construyendo activamente estructuras financieras alternativas al sistema dominado por el dólar y las instituciones de Bretton Woods como el FMI y el Banco Mundial. Todo esto es el telón de fondo frente al cual debemos entender la agresividad de Trump hacia México. No se trata solo de cárteles, no se trata solo de migración, se trata de que Estados Unidos, como potencia hegemónica en declive relativo, está tratando desesperadamente de reafirmar su control sobre su patio trasero en un momento en que ese control se está erosionando. Y México, por su posición geográfica, por su economía, por su peso demográfico y cultural, es el país más importante de ese patio trasero. Si México se aleja de la órbita estadounidense, si México profundiza sus relaciones con China, con Rusia, con el bloque de países que están construyendo ese orden mundial alternativo, eso representa una pérdida estratégica de proporciones históricas para Washington. ¿Y sabes qué? Eso ya está pasando.
no de manera dramática, no de la manera que aparecería en los titulares, sino de manera gradual y sistemática, que es como los cambios más profundos siempre ocurren. China ya es el segundo socio comercial de México. Las inversiones chinas en México han crecido significativamente en los últimos años, en parte precisamente porque el TMEC, que reemplazó al TLCAN, ofrece acceso al mercado estadounidense a productos fabricados en México. Empresas chinas como BYD, el gigante de vehículos eléctricos, están estableciendo operaciones en México en parte para tener acceso al mercado norteamericano a través de la puerta trasera que el tratado comercial proporciona. Eso no es un secreto. Los planificadores estratégicos en Washington lo saben perfectamente y los está poniendo muy nerviosos. Entonces, cuando Trump amenaza con aranceles del 25% a México, cuando amenaza con designar a los cárteles como terroristas, cuando habla de intervención militar, en parte está tratando de enviarle un mensaje a México. Si te acercas demasiado a China, si no mantienes tu papel de economía satélite de Estados Unidos, habrá consecuencias. Pero aquí está el problema con esa estrategia. Y esto es algo que los economistas y estrategas que asesoran a Trump parecen no entender o no querer admitir. Los aranceles no son una herramienta quirúrgica, son un hacha. Y cuando golpeas a México con un hacha económica, no solo lastimas a México, te lastimas a ti mismo. Las cadenas de suministro entre Estados Unidos y México están profundamente integradas. La industria automotriz, que emplea a cientos de miles de trabajadores en estados como Michigan, Ohio, Texas y otros, depende de partes que cruzan la frontera múltiples veces durante el proceso de fabricación. Un auto que se ensambla en Detroit puede tener piezas que se fabricaron en Monterrey, que se fabricaron con acero de Indiana, que se procesaron en Puebla, que se instalaron en una planta en Kentucky. Esa es la realidad de la manufactura moderna en América del Norte. Cuando le pones aranceles del 25% a esa cadena, no estás protegiendo al trabajador estadounidense, estás encareciendo el costo de producción para todas las empresas que participan en esa cadena, lo cual eventualmente se traduce en precios más altos para los consumidores estadounidenses y en menor competitividad de la industria norteamericana frente a la competencia asiática, que precisamente no está sujeta a esos aranceles internos. Es una contradicción fundamental del populismo económico de Trump. Pretende defender al trabajador americano, pero las políticas que implementa en realidad benefician a las élites económicas que pueden absorber o trasladar los costos adicionales y perjudican a los trabajadores de clase media y baja que no pueden. Pero sigamos con México, porque esto se pone más interesante. Sheinbaum no es simplemente una política convencional que llegó al poder por las razones convencionales. Viene de una tradición intelectual y política que tiene raíces profundas en el movimiento de justicia social mexicano. Es científica de formación, especialista en energía y cambio climático. Fue una de las autoras del informe del panel intergubernamental sobre cambio climático de la ONU. Fue jefa de gobierno de Ciudad de México, una de las ciudades más grandes del mundo, y la administró con una competencia que le ganó reconocimiento internacional. Y es continuadora, aunque no esclava, del proyecto político de Andrés Manuel López Obrador, quien durante 6 años intentó, con resultados mixtos pero con intención clara, reorientar la economía mexicana hacia una mayor soberanía, hacia una menor dependencia del capital extranjero en sectores estratégicos como el petróleo, la energía eléctrica y el agua. Sheinbaum llega a la presidencia con esa herencia, pero también con sus propias ideas y su propio estilo. Y lo que estamos viendo en su respuesta a Trump es una síntesis de todo eso. El nacionalismo económico de la tradición López Obradorista, la firmeza intelectual de una científica acostumbrada a defender sus posiciones con evidencia y con lógica,
y la conciencia histórica de una persona que entiende profundamente lo que México ha tenido que soportar a manos del imperialismo estadounidense y de sus propias élites colaboracionistas. Porque hay que hablar de eso también, y no es algo que se menciona suficiente en los análisis sobre México que se producen en los medios estadounidenses. México tiene una clase empresarial y política que históricamente ha colaborado con los intereses del capital estadounidense en detrimento del pueblo mexicano. Esos son los hombres de negocios que se enriquecieron con el Telcán mientras los agricultores migraban al norte. Esos son los políticos que privatizaron empresas públicas estratégicas, que abrieron los recursos naturales de México a la explotación de corporaciones extranjeras, que firmaron tratados que beneficiaban a Wall Street y a las maquiladoras a expensas de los derechos laborales y ambientales. AMLO intentó confrontar a esa clase con éxito parcial. Sheinbaum tiene que continuar esa confrontación mientras simultáneamente navega la presión externa de Trump. Ese es un equilibrio extraordinariamente difícil de mantener. Y lo más interesante, lo que realmente me parece fascinante desde una perspectiva de análisis político, es que Trump y esa élite mexicana colaboracionista tienen intereses que en ciertos aspectos están alineados. Los dos quieren un México que no tenga demasiado poder del Estado en sectores estratégicos. Los dos prefieren un México donde el capital privado, particularmente el capital transnacional, tenga libertad de movimiento sin restricciones regulatorias significativas. Los dos temen a un México que afirme su soberanía sobre sus propios recursos. Entonces, cuando Trump presiona a Sheinbaum, no está solo presionando en nombre de los intereses nacionales de Estados Unidos, está presionando en nombre de una clase económica transnacional que opera a ambos lados de la frontera y que tiene mucho que perder si México realmente se independiza de manera significativa. Ahora, hablemos de la guerra, porque no podemos analizar lo que pasa entre Trump y México sin hablar del contexto global de conflicto y reordenamiento del poder. El mundo está en un momento de transición hegemónica. Eso no es una hipérbole, es lo que dicen los historiadores y los teóricos de las relaciones internacionales cuando describen periodos como el que vivimos ahora. La última gran transición hegemónica ocurrió en la primera mitad del siglo XX, cuando Gran Bretaña perdió su posición dominante y Estados Unidos la asumió. Ese proceso fue acompañado por dos guerras mundiales, una depresión global y el ascenso de movimientos políticos extremistas en Europa y Asia. No estoy diciendo que vamos a repetir exactamente ese proceso, pero sí estoy diciendo que las transiciones hegemónicas son periodos de enorme inestabilidad y peligro, y que lo que estamos viviendo ahora, con el ascenso de China, el desafío de Rusia al orden europeo, la fragmentación del occidente unipolar, la rebelión del sur global, todo eso son síntomas de esa transición. Y en ese contexto, la relación entre Trump y México no es un episodio aislado, es parte de un patrón más amplio de cómo la potencia hegemónica en declive trata de mantener su dominancia usando cada vez más la coerción cuando la persuasión ya no funciona. Durante décadas, Estados Unidos mantuvo su hegemonía en América Latina, en parte mediante la persuasión ideológica, el llamado consenso de Washington, la idea de que el libre mercado, la privatización y la apertura comercial eran el camino hacia el desarrollo y la prosperidad. Esa idea fue devastadoramente desacreditada por la crisis económica de los años 90 en México, Argentina, Brasil y otros países. La gente de carne y hueso vivió las consecuencias de esas políticas: desempleo masivo, pobreza creciente, erosión de los servicios públicos, corrupción rampante, y gradualmente comenzaron a elegir gobiernos que rechazaban ese modelo. Hugo Chávez en Venezuela, Lula en Brasil.
Evo Morales en Bolivia, Correa en Ecuador y luego AMLO en México. La persuasión ideológica falló. Entonces ahora vemos más coerción directa, aranceles, amenazas militares, designaciones de terroristas. Esa es la lógica imperial cuando el soft power ya no alcanza. Pero hay algo más en todo esto que quiero que consideres, algo que rara vez se menciona en los análisis convencionales y que creo que es fundamental para entender lo que está pasando. Y es la cuestión de la moralidad global y cómo está cambiando. Durante mucho tiempo, el orden mundial dominado por Occidente se presentó a sí mismo no solo como el más poderoso, sino como el más moralmente superior. La democracia liberal, los derechos humanos, el Estado de Derecho, esos eran los valores que supuestamente distinguían al mundo occidental del resto. Y esos valores tenían poder real, poder de persuasión, poder de legitimación, pero en los últimos años ese capital moral se ha erosionado de una manera que es difícil de exagerar. La guerra en Irak, basada en mentiras deliberadas sobre armas de destrucción masiva, mató a cientos de miles de personas civiles. La crisis financiera de 2008, producto de la desregulación y la codicia del sistema financiero occidental, arruinó a millones de familias trabajadoras en todo el mundo, mientras los banqueros responsables fueron rescatados con dinero público. Y más recientemente, la respuesta de Occidente al conflicto en Gaza, donde el apoyo incondicional al gobierno israelí frente a acciones que organizaciones de derechos humanos han caracterizado como crímenes de guerra, ha destruido la credibilidad moral de Estados Unidos y sus aliados ante gran parte de la opinión pública global. Cuando Trump amenaza a México con intervención militar, el mundo ya no lo escucha con el respeto automático de otras décadas, sino con escepticismo, incluso desdén, y eso cambia la dinámica de manera acumulativa y profunda. Sheinbaum lo sabe. Al responder con firmeza, no apuesta solo a la fuerza de México, sino a un cambio en la moralidad global, a un mundo menos dispuesto a aceptar la prepotencia imperial como inevitable. Y en cuanto a los aranceles que afectan la vida cotidiana en ambos lados de la frontera, el debate puede existir sobre su eficacia, pero no sobre un hecho básico. Son esencialmente un impuesto que pagan los importadores y que con frecuencia se traslada a los consumidores en forma de precios más altos. Cuando Trump impone aranceles del 25% a productos mexicanos, no es México quien paga, los pagan las empresas estadounidenses en la aduana y luego trasladan el costo al consumidor. Hay quien dice que es necesario para proteger industria y empleos, y en algunos sectores esa lógica existe. Pero con México la realidad es más compleja. Las cadenas de suministro están profundamente integradas, no son dos industrias que compiten, es una sola industria norteamericana fragmentada por eficiencia. En ese contexto, los aranceles no protegen trabajos, interrumpen producción, y la respuesta probable no es volver a Estados Unidos, sino irse a Asia, Europa del Este u otras partes de América Latina, perjudicando a trabajadores mexicanos y estadounidenses mientras beneficia a competidores. Los aranceles cumplen además una función política. Permiten a Trump presentarse como duro y defensor del trabajador. Y seamos honestos, la frustración que moviliza es real. Décadas de salarios estancados e inseguridad la explican. El problema es que canaliza esa rabia contra México, inmigrantes o China, no contra las estructuras que la produjeron. Ese es el genio perverso del populismo de derecha, usar la rabia para fortalecer el sistema que la genera. México se vuelve el chivo expiatorio perfecto, cercano, culturalmente distinto para muchos, asociado a drogas y crimen por narrativas distorsionadas. Es fácil y conveniente culparlo.
Pero la realidad es más compleja. La demanda que enriquece a los cárteles no viene de México, viene de Estados Unidos, el mayor mercado de consumo y con la crisis más grave de opioides. Sin esa demanda, sin los dólares que fluyen hacia el sur y las armas que llegan desde Texas y Arizona, los cárteles no tendrían su poder actual. Eso no se dice en Washington. Sheinbaum lo ha dicho, López Obrador también, y han sido acusados de apologistas, una distorsión. Señalar causas estructurales no es defender perpetradores, es ser honestos sobre cómo resolver el problema. Si realmente quieres resolver el narcotráfico, tienes que hablar de la política de drogas en Estados Unidos, del fracaso de la guerra contra las drogas que costó billones y millones de años de cárcel sin reducir oferta ni demanda, de la crisis de opioides y de las farmacéuticas. Pero esa conversación no conviene. Es más fácil hablar de México. Ahora pensemos en el futuro. Si Trump impone aranceles sostenidos del 25%, el impacto a corto plazo sería significativo. La economía mexicana sufriría un golpe real, depreciación del peso, aumento de la inflación y trabajadores enfrentando desempleo o menores salarios. Pero a mediano y largo plazo, la historia sugiere que la presión externa acelera, no detiene, la búsqueda de alternativas. Si México no puede depender de Estados Unidos, tiene más incentivos para diversificar, profundizar comercio con China, la Unión Europea, Brasil, América Latina, India, construir capacidades propias en lugar de ser plataforma de exportación. No ocurre de la noche a la mañana y tiene costos, pero es la lógica que el comportamiento de Trump impulsa. Hay una ironía. Quien quiere un México subordinado puede catalizar uno más independiente. Las políticas agresivas no producen deferencia, producen resistencia. Y está la dimensión humana. No hablamos de abstracciones, sino de familias y vidas. Tú tienes lazos con México, familia, amigos, memoria, y la comunidad hispana mantiene vínculos económicos, culturales, espirituales. Las remesas son un pilar de su economía. Cuando Trump amenaza con aranceles o intervención, habla de tu familia. Y cuando Sheinbaum responde con dignidad, afirma que México no se dobla y merece respeto. Eso pesa más allá de la política. Es identidad para millones que viven entre dos culturas y dos lenguas. Por eso su postura resuena. No es solo política exterior, es una afirmación de dignidad profundamente personal. Cerremos con una reflexión más amplia. Vivimos un momento histórico de transformación profunda. El orden mundial de la segunda mitad del siglo XX, hegemonía americana, dólar como reserva global, Bretton Woods, la OTAN, está siendo desafiado desde múltiples direcciones. Es confuso, a veces aterrador, genera incertidumbre. Quienes vivieron con certezas inamovibles sienten el suelo moverse y esa angustia es humana. Pero también hay posibilidad, un mundo multipolar, más complejo, donde más voces pesan, donde el sur global no acepta condiciones impuestas y la soberanía es realidad. No hay garantías, podría salir mal, pero la posibilidad existe y cada no a la prepotencia imperial la vuelve más real. Lo que vemos entre Trump y Sheinbaum no es solo una disputa, es un microcosmos de la lucha por el mundo que construiremos, uno donde el poder decide todo o uno donde soberanía, dignidad y derecho internacional cuentan. La respuesta no está escrita, la estamos escribiendo ahora con nuestras acciones y pensamiento crítico. Por eso importa que estés aquí. El ciudadano informado es el que el sistema no quiere. Sigue pensando, cuestionando y conectando lo global con tu vida. Ahí empieza el entendimiento.